Hola, un saludo muy especial para todos ustedes. En esta oportunidad voy a hablarles de la tasa de tributación depurada y un proceso que va caminando en el Consejo de Estado. ¿De qué se trata? Recordemos que la tasa de tributación depurada, más conocida como el impuesto mínimo, fue un elemento que introdujo la reforma tributaria del año 2022, la ley 2277, cuyo artículo 10 adicionó el parágrafo sexto del artículo 240 del Estatuto Tributario, en el cual se precisó, pues mediante una fórmula que se introdujo en ese parágrafo, que las empresas tenían que calcular un impuesto mínimo, que se llamó tasa de tributación depurada, que no podía ser inferior al 15% del cálculo que obedecía a la elaboración de una fórmula que se estableció allí en la ley. ¿Qué pasó? Sobre esta tasa de tributación depurada se han presentado varias demandas de inconstitucionalidad. Ya se han resuelto 3 por lo menos. De eso no vamos a hablar en este momento, aunque próximamente vamos a mencionar el camino que siga una nueva demanda de inconstitucionalidad presentada recientemente. Pero pues sobre ese tema ya la Corte ha tenido 3 sentencias en las cuales ha dejado, digámoslo así, con vida, ha dejado con vida la tasa de tributación depurada. En este punto nos vamos a referir a un asunto que está dándose una discusión en lo contencioso administrativo. O sea, no en la jurisdicción constitucional, sino en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A ver, les pongo el contexto. La DIAN ha emitido al menos hasta el momento 8 adiciones al concepto unificado sobre la tasa de tributación depurada. Resulta que en la octava adición a ese concepto, que es el 202 del año 2024, marzo 22, ahí hubo unos puntos sobre los cuales se impetró una acción. Dentro de los puntos del concepto que les acabo de citar, es decir, ese concepto DIAN 202 del año 2024, ojo, lo que les digo, la octava adición al concepto unificado sobre la TTD, que ya explicaba que era la TTD, pues al menos legalmente. Dentro de ese concepto, una persona demandó el concepto en los numerales 12 y 20, solicitando la suspensión provisional de esos numerales del concepto, la doctora Catalina Hoyos. Resulta que esto, pues, acuérdese que ese medio de control de nulidad tiene como medida cautelar la suspensión provisional del acto que se recurre, en este caso del acto que se solicita la nulidad. Entonces, en ese proceso de medio de control de nulidad, inicialmente en diciembre del año anterior, el consejero ponente, que fue el doctor Milton Chávez, decidió decretar la suspensión provisional de estos dos numerales. Ya enseguida explico en qué consiste cada uno. Y resulta que como la demandada es la DIAN, la entidad demandada es la DIAN, entonces la DIAN, frente a la medida cautelar de suspensión provisional, solicitó o elevó el recurso de súplica. Y ese recurso de súplica obviamente fue atendido por la sección cuarta del Consejo de Estado, pues no participan los magistrados directamente que fallaron sobre la medida cautelar, pero la sección entonces profirió un auto interlocutorio en el cual decidió dejar en firme la actuación del consejero Milton Chávez, pero solamente respecto del numeral 20, y dejó, digamos, atendiendo la petición de la DIAN, en el recurso de súplica no prosperó la suspensión provisional sobre el numeral 12. ¿De qué se trata cada uno? Así de una forma resumida. Ese numeral 12 tiene un punto de discusión, porque allí se establece dentro de la fórmula para hallar la tasa de tributación depurada, es la relación entre el impuesto depurado y la utilidad depurada. Esa es la fórmula que establece el parágrafo sexto del artículo 240. Pero
dentro de la fórmula que explica la utilidad depurada parte de un elemento que es la utilidad contable o financiera. La utilidad contable o financiera. ¿Cuál era la discusión de la parte actora en la demanda? Que es que ese numeral 12, si partimos que la utilidad contable es de suyo el origen para determinar el denominador en la fórmula, esta utilidad contable que va a dar lugar a la utilidad depurada, si esta utilidad contable da un resultado negativo para la demandante, es decir, que no se podía aplicar, es decir, si hay una pérdida contable antes de impuestos. ¿Qué es lo que dijo la DIAN y que posteriormente ratificó el Consejo de Estado? Que de acuerdo con la interpretación de la NIC 12, que fue donde partió la DIAN, la NIC 12 define, ¿sí?, la ganancia contable como un resultado positivo o negativo, de acuerdo con la norma internacional. Digamos que yo comparto la idea de la parte demandante en el sentido de que la norma partió fue de la utilidad contable y no de la ganancia contable, porque son dos conceptos diferentes. Entonces, la demandante dice que si habla de utilidad contable únicamente es un resultado positivo, no que pueda dar una pérdida contable y sobre eso aplicar la TTD. Pero lo que manifestó tanto la DIAN y que ratificó el Consejo de Estado es que la fórmula parte bien de la utilidad contable, pero definida la utilidad contable como ganancia contable, es decir, la equipara, de que la utilidad contable equipara la ganancia contable y de acuerdo con la NIC 12 se puede tratar de un resultado positivo o negativo. En consideración entonces a esto, definió el Consejo de Estado, mediante ese auto interlocutorio, dejar por fuera de la suspensión provisional el numeral 12, o sea que le dio la razón a la DIAN. Y el otro caso es el numeral 20. En el numeral 20, que lo voy a explicar aquí de una forma también en los términos en que se interpuso la demanda, el numeral 20 me habla del impuesto a adicionar, si ese impuesto a adicionar forma parte o no del impuesto básico de renta. ¿Y por qué es importante esto? Por una determinación muy importante que trae el artículo 49 del Estatuto Tributario en cuanto a la definición de los dividendos. Para calcular los dividendos grabados o no grabados con el impuesto de renta, se parte de una fórmula también que está en el artículo 49. No voy a entrar a detallar la fórmula en su contexto amplio, pero sí decir que el monto máximo de dividendo no grabado es una fórmula larga, pero que inicialmente involucra el impuesto básico de renta más el impuesto de ganancia ocasional. Y a eso se le resta, digámoslo así, ay, me equivoqué ahí. Paremos.